El presente video pretende socializar los mapas mentales realizados en el contexto de la cátedra de personalidad en la UNAT sobre las teorías de la personalidad. Estas son psicodinámica, fenomenológica o humanista de los rasgos, conductual, cognitiva de la personalidad y la integradora. El objetivo es descubrir e interiorizarnos de las premisas fundamentales de estas teorías y los actores representativos del estudio de la personalidad, facilitando la integración de conocimientos. Teoría psicodinámica. Su principal exponente es Sigmund Freud. Plantea que la conducta es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo. La persona poseería tres estructuras y estas estarían presentes a lo largo de toda su vida. Esta es el ello, el yo y el superyo. El ello está presente desde el nacimiento y opera de modo inconsciente y se interesa en satisfacer los intereses principalmente en el inicio de la vida del niño, después del sujeto a medida que crece. Y está guiado por el principio del placer. Luego tenemos el yo, que opera de modo consciente y preconsciente y pretende satisfacer los deseos del ello en el mundo externo. Actúa bajo el principio de la realidad. También, a medida que desarrolla el razonamiento, busca demorar y satisfacer los deseos que del ello que empiezan a chocar con la moral. Y este componente moral es lo que conocemos como el superyo. La personalidad se desarrolla durante toda la vida del individuo según las vivencias en las etapas psicosociales. Freud plantea que la personalidad está determinada por la manera en que las personas abordan estas etapas psicosexuales y está principalmente orientada a la persona a lograr satisfacer los deseos sexuales. La primera etapa es la oral, luego la anal, la fálica y la de latencia. Las evaluaciones técnicas para ello están las técnicas pictográficas, las verbales y las de mancha. El más conocido es el test de Rorschach. Teoría fenomenológica. Vamos a recorrer de abajo hacia arriba, ¿ya? Acá tenemos, por una parte, la motivación positiva como un aspecto fundamental a la hora de hablar de personalidad. Los seres humanos tienen una motivación positiva y conforme a cómo evoluciona van logrando niveles de funcionamiento, por lo cual siempre somos responsables de nuestras acciones y de las consecuencias. Aquí tenemos dos exponentes, Roger y Alport. Roger habla que la personalidad se construye si la persona se pone metas positivas, se pone metas orientadas a alcanzar logros y a la vez que tengan un componente benéfico. Señala también que las personas tendrían capacidades innatas y según cómo cultiven estas tendencias a la realización es como ellos logran precisamente eso, realizarse. Por otra parte, tenemos a Alport, que habla que hay factores individuales en la determinación de la personalidad y que la persona tiene que buscar la continua motivación. Plantea por una parte que los deseos sexuales o los instintos sexuales no son permanentes, pero sí están presentes. Ahora, por otra parte, la palabra clave para él es el yo, pero es un yo propio, que tiene que ver con la autonomía, con el concepto de autonomía, porque es precisamente el desarrollo de la autonomía lo que determina la madurez. A su vez, este está compuesto de actitudes, objetivos y valores. Principalmente se evalúa por pruebas proyectivas, de autoconcepto, de inventarios de autoestima, de herramientas de caso, etc. Teoría de los rasgos. Tenemos a Cattell y Eysen como los principales exponentes. Para la teoría de los rasgos, se refieren a las características particulares de cada individuo. Aquí tenemos el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores, los cuales le dan la forma a la personalidad. Cattell agrupó los rasgos en 4 formas que se anteponen. Unos son los comunes contra los únicos, los superficiales contra los fuertes, los constitucionales, que se refiere a los hereditarios, contra los moldeados por el ambiente, y los dinámicos, que motivan a la meta, contra la habilidad, que es la capacidad, y contra el temperamento, que es la emoción. Eysen, por su parte, habla que la personalidad son rasgos estables y perdurables del carácter, del intelecto, del temperamento y del físico de la persona, lo cual le permite su adaptación al medio. Tendría 3 dimensiones: introversión y extroversión, neuroticismo y psicoticismo. La evaluación apunta a factores o dimensiones de la personalidad a través de estos test de evaluación. La teoría conductual de la personalidad. Bueno, el padre del conductismo es Watson.
También una de las figuras destacadas es Locke, y Watson decía que estaba muy de acuerdo con él sobre el planteamiento de la tabula rasa, es decir, planteaba que veníamos de alguna u otra manera vacíos al nacer y el ambiente determinaba nuestra personalidad. Esta teoría pone énfasis en la especificidad de la conducta, es decir, que tiene que ver con lo que pasa situacionalmente, restándole en el fondo influencia e importancia a las manifestaciones internas. Skinner concebía que de una u otra manera la conducta era producto elicitado por el ambiente, donde se presentan estímulos que pueden actuar como reforzadores que incrementan obviamente la incidencia de las conductas. Este concepto estructural de la personalidad, que lo plantea Hulk, otro exponente importante en el modelo de estímulo y respuesta, plantea estos lazos entre estímulo y respuesta que finalmente resultan en los hábitos. ¿Y por qué es estructural? Porque la personalidad estaría conformada por hábitos o lazos estímulo-respuesta. Entonces, Hull hace ver que estos impulsos definidos son los que finalmente determinan mayormente la personalidad. Y tenemos dos tipos de impulsos, los primarios que son innatos y los secundarios que son aprendidos. Teoría cognitiva. La conducta estaría guiada por la manera en que se piensa y actúa frente a una determinada situación. Bandura plantea que la personalidad es la interacción entre la cognición, aprendizaje y ambiente, además de las expectativas internas, y aquí muestra a mi juicio un entrejuego porque el ambiente influye o moldea estas y estas a su vez el modo de conducirse. Habla Bandura y Locke que este concepto de autoeficiencia para referirse a la capacidad de manejar adecuadamente situaciones y generar resultados deseados. Como seres complejos, destaca el pensamiento y la autorregulación en la deriva de la resolución de problemas, a partir de las experiencias y de la capacidad de procesamiento de la información. Aquí se destacan los esquemas como sistemas estructurados y entrelazados responsables del procesamiento entonces de esta. Mitchell, por su parte, habló de las variables personales del aprendizaje social cognitivo y posibilitaron otro modo de percibir las diferencias conductuales para identificar las aptitudes y sistemas autorregulatorios, estructura, etc., con que el sujeto cuenta. Kelly nos planteó el concepto de constructo, que es un modo de construir o interpretar el mundo, así de anticipar o experimentar sucesos, darles estructura y significado. La evaluación bajo esta teoría son principalmente a través de esta escala de Rotter, que es la IE. La teoría integradora nace de la necesidad de establecer una teoría de la personalidad amplia y consensuada donde pudieran converger los distintos enfoques. Entonces agrupa las teorías para establecer una visión más amplia que tome los elementos de las otras. Toma o incluye 3 aspectos de la personalidad: el temperamento, el carácter y la inteligencia. Aborda lo consciente y lo inconsciente, las conductas externas e internas y la conducta normal y normal. Para dar respuesta a las problemáticas, se planteó el modelo o la teoría de los rasgos, de los 5 rasgos de la personalidad, que aborda 5 factores: extroversión, agradabilidad, escrupulosidad, estabilidad emocional y apertura a la experiencia, para dar cuenta de la personalidad. Existen variados instrumentos de evaluación. Otro es el modelo